Tusoteutis es un género extinto de cefalópodos que vivió durante el Cretácico. Aunque a menudo se le denomina calamar, y tiene aproximadamente el mismo tamaño que un calamar gigante, el Tusoteutis está más emparentado con los pulpos. Este cefalópodo vivía en la antigua vía marítima interior occidental de América del Norte. Aunque fue uno de los cefalópodos más grandes que jamás haya existido, sorprendentemente se sabe muy poco sobre este animal. El nombre Tusoteutis deriva de la palabra latina tusus, que significa aplastado, y de la palabra griega teutis, que se traduce como calamar. Por lo tanto, Tusoteutis significa literalmente calamar aplastado, en alusión al estado fragmentado en que se encontraba el gladius fósil cuando fue descubierto. Los científicos saben muy poco sobre el aspecto del Tusoteutis. Sabemos que es uno de los cefalópodos más grandes que jamás haya nadado en los océanos de la Tierra. Se sabe tan poco sobre este calamar gigante porque solo se ha conservado una concha interna, también llamada radio o pluma, del calamar. Esto ha dificultado la estimación del tamaño o la recreación del aspecto de este género. Al igual que los calamares modernos y muchos otros cefalópodos, el Tusoteutis no tenía concha externa. En su lugar, la estructura interna rígida llamada gladius o pluma es la única parte conservada de este animal. Es similar a una columna vertebral hecha de un material quitinoso. El gladius sostenía un cuerpo carnoso, una cabeza con ojos grandes y un pico afilado. Además, los científicos creen que el Tusoteutis tenía 10 brazos o tentáculos que utilizaba para capturar a sus presas. El Tusoteutis se compara a menudo con el Architeutis, el calamar gigante. Sin embargo, está más emparentado con los pulpos que con los calamares. Las estimaciones más antiguas de su longitud, incluyendo la cabeza, los brazos y los tentáculos alimenticios, eran de unos 11 metros, 36 pies. Esto lo habría hecho solo un poco más pequeño que un calamar gigante. Sin embargo, revisiones más recientes han comparado el tamaño de este cefalópodo con el del calamar vampiro, Vampiroteutis. Esto lo haría significativamente más pequeño que las estimaciones anteriores. Si el Tusoteutis fuera más similar al Vampiroteutis, habría tenido un cuerpo más robusto, pero una longitud más corta, de unos 6 metros, 20 pies. Para ayudar a visualizarlo, imagina nadar junto a una criatura del tamaño de un camión de reparto o un pequeño autobús escolar. Sus largos brazos ondulados se extienden hacia ti desde las profundidades turbias, cada uno de ellos provisto de ventosas posiblemente adaptadas para agarrar presas resbaladizas. Un pico afilado, oculto en el centro de sus tentáculos, podría desgarrar la carne con facilidad. Incluso hoy en día, una criatura de ese tamaño sería impresionante e intimidante. Al ser un cefalópodo tan grande, el Tusoteutis habría sido un depredador prolífico en su hábitat. Los científicos creen que era un cazador poderoso, con una dieta variada que incluía peces y otros cefalópodos. Probablemente, su estrategia consistía en emboscar a sus presas desde las sombras, o lanzarse hacia ellas con una velocidad sorprendente, utilizando la propulsión a chorro, un método que siguen utilizando los cefalópodos modernos. Una vez capturada la presa, el Tusoteutis la habría atraído hacia su pico utilizando sus brazos. Las marcas de ventosas encontradas en peces fosilizados respaldan la idea de que estos encuentros eran repentinos, violentos y eficaces. Además, dado que los reptiles marinos abundaban en la vía marítima interior occidental durante el Cretácico superior, es posible que el Tusoteutis incluso se alimentara de reptiles marinos más pequeños. Habría aprovechado su maniobrabilidad y velocidad para lanzarse a través de la columna de agua, evitando a los depredadores más grandes mientras cazaba a los más pequeños. El Tusoteutis vivió durante el Cretácico en un antiguo océano conocido como el Western Interior Seaway. Este mar interior dividía el continente norteamericano en 2 masas terrestres. Se han encontrado fósiles de este animal en formaciones del Cretácico superior en Kansas, Wyoming, Dakota del Norte y del Sur,
Colorado y Manitoba. La profundidad máxima del Western Interior Seaway era de unos 182 metros, 600 pies. Esto significa que vivían a una profundidad relativamente menor en comparación con los calamares actuales, que acechan entre 300 y 600 metros, 1000 a 2000 pies, por debajo de la superficie del océano. Aunque era un gran depredador, otros animales se alimentaban de este cefalópodo. El Western Interior Seaway, donde vivía, tenía una gran abundancia de peces depredadores, grandes cefalópodos y reptiles marinos que se habrían alimentado de Tusoteutis. Es posible que especies de peces grandes, como los mosasaurios, cazaran este calamar. Existe un caso documentado en los registros fósiles en el que este calamar gigante fue atacado por un depredador. Un espécimen de Simolichthys nepaolica, un pariente cercano del salmón, se conservó con el gladius de un Tusoteutis en la garganta. Es muy probable que el pez se asfixiara al intentar tragarse al calamar, y ambos quedaron conservados juntos. Hasta ahora solo se ha descubierto una especie de Tusoteutis. Los científicos descubrieron fósiles de Tusoteutis longa en sedimentos del Cretácico superior en América del Norte. Aunque se han desenterrado varios especímenes de esta especie, solo se ha conservado el gladius, la concha interna dentro del manto. Algunos de los lugares donde se ha descubierto este fósil son Kansas, Wyoming, Dakota del Sur, Colorado y Dakota del Norte. Además, se encontraron muchos fósiles en la vasta formación de Creta de Niobrara, de entre 85 y 80 millones de años de antigüedad, que se extiende desde el suroeste de Kansas hasta Manitoba, en Canadá. Se sabe muy poco sobre cuándo se extinguió este género, o qué fue lo que provocó su desaparición. Sin embargo, dado que no sobrevivieron más allá del Cretácico, los expertos sugieren que se extinguieron como resultado de la extinción KT, el evento de extinción que marcó el final del período Cretácico. Entre los animales similares al Tusoteutis se incluyen Architeutis, calamar gigante, un género de calamares de aguas profundas que crecen hasta alcanzar los 12 a 13 metros, 39 a 42 pies. Los científicos suelen comparar al Tusoteutis con esta criatura debido a las similitudes en tamaño y forma. Boreopeltis, un género extinto de cefalópodo plesioteutidido, de la misma familia que el Tusoteutis. Vampiroteutes, calamar vampiro, un pequeño cefalópodo de aguas profundas que se encuentra en regiones templadas y tropicales. La estructura de su pluma es similar a la del Tusoteutis, por lo que los paleontólogos suelen establecer comparaciones entre ambos. La evolución de la vida en la Tierra ha producido algunos organismos muy extraños en el pasado, desde los maravillosos monstruos del Cámbrico hasta los más extravagantes de los dinosaurios, pero pocos son realmente tan extraños como el monstruo de Tali. Este animal, conocido científicamente como Tullimonstrum gregarium, es tan extraño que los paleontólogos aún no están seguros de qué es exactamente. Desde que fue bautizado en 1966, se han hecho muchos intentos por resolver, de una vez por todas, qué tipo de criatura es el monstruo de Tali, pero sigue siendo un tema muy controvertido que aún no tiene una respuesta clara. ¿Era este organismo un vertebrado, emparentado con peces muy basales, o era un invertebrado? Quizá algún tipo de molusco, gusano o algo totalmente distinto. Los primeros fósiles de Tullimonstrum se descubrieron en un yacimiento de Illinois en 1955, en una localidad fosilífera llamada Mason Creek. La formación de la que proceden los fósiles se remonta a hace entre 309 y 307 millones de años, durante el Carbonífero tardío. Y en esa época habría sido un gran sistema de deltas fluviales, un lugar ideal para que se produjera una fosilización excepcional, con todo ese sedimento depositado. El primer espécimen de este misterioso organismo lo encontró un coleccionista de fósiles aficionado llamado Francis Tally, y después de no poder averiguar qué era esta extraña bestia, se lo llevó a los paleontólogos del Museo Field de Chicago. Sin embargo,
los paleontólogos estaban tan perplejos como Tully, y no podían decidir en qué filo debía clasificarse este nuevo organismo. Tras su denominación y descripción iniciales en 1966, se le clasificó simplemente como un invertebrado parecido a un gusano. Pero desde entonces ha habido un gran desacuerdo sobre su verdadera relación con el resto del reino animal. En realidad, los fósiles del monstruo de Tully son sorprendentemente comunes en la formación Mason Creek. Sin embargo, este es el único lugar del mundo donde se sabe que se encuentran. El Tullimonstrum se ha convertido incluso en el fósil oficial del estado de Illinois, una buena elección, dada su singularidad solo en este estado, a pesar de que nadie sabe todavía exactamente qué es. Los ejemplares más grandes del monstruo de Tully probablemente alcancen unos 35 centímetros de longitud, mientras que algunos de los más pequeños solo miden 8 centímetros. El cuerpo principal de Tullimonstrum es alargado y se estrecha en ambos extremos, con dos aletas que sobresalen de la parte superior e inferior en un extremo y una probóscide en el otro. En el extremo de esta probóscide hay una estructura en forma de mandíbula con dientes pequeños y afilados. Y más atrás, donde aparentemente está la cabeza, hay una extraña barra con dos pequeños órganos en la punta, que parecen haber sido los ojos del animal, aunque todavía no está claro si esta barra estaba en la parte superior o inferior de la criatura. El cuerpo principal también parece haber estado segmentado, y a partir de los fósiles también se han interpretado posibles branquias, así como un posible notocordio. Según algunos investigadores, se ha sugerido que el monstruo de Tully vivió como una criatura carnívora que nadaba libremente y que posiblemente utilizaba su probóscide para buscar detritus enterrados en el fondo marino o tal vez para atrapar activamente organismos más pequeños o para perforar la piel de criaturas más grandes. Pero aunque esta anatomía única y extraña puede decirnos algo sobre su posible estilo de vida, solo complica la cuestión de cuáles son sus parientes más cercanos. Como ya he mencionado, en un principio se supuso que Tullimonstrum era algún tipo de invertebrado. Sin embargo, aún no estaba claro qué tipo de invertebrado era, y muchos estudios diferentes a lo largo de los años lo situaban en varios grupos diferentes. Entonces, en 2016, las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. En marzo de ese año se publicó un artículo titulado «El monstruo de Tully es un vertebrado». Y parecía que por fin se había resuelto el misterio de este animal tras más de 50 años de incertidumbre. El estudio, publicado en la revista Nature, analizó más de 1,200 especímenes de Tullimonstrum, examinando la morfología de las criaturas para revelar nuevos conocimientos sobre sus relaciones evolutivas. El estudio halló indicios de la presencia de un notocordio, una estructura flexible en forma de varilla que actúa de manera similar a la columna vertebral, además de bolsas branquiales, puntos de articulación a lo largo de la probóscide, miómeros, bloques de músculo esquelético que se encuentran en los cordados, y varias filas de pequeños dientes en las mandíbulas. Estas características, además de algunas otras, llevaron al estudio a concluir que Tullimonstrum era un miembro basal del linaje que conduce a la lamprea moderna, y por lo tanto, era en gran medida un vertebrado. Un mes más tarde, en abril de 2016, otro estudio, también publicado en Nature, examinó los ojos fosilizados del monstruo de Tully y halló más pruebas de que se trataba de un vertebrado. Esta investigación implicó el uso de microscopía electrónica de barrido para observar la anatomía de los ojos, revelando en el análisis que el 185% Tullimonstrum tenía una disposición particular de dos tipos diferentes de melanosomas en capas, una característica que se creía exclusiva de los vertebrados. Como resultado, este estudio situaba a estos animales como un miembro anatómicamente inusual de los vertebrados. Sin embargo, a diferencia del estudio anterior, no los situaba necesariamente como un linaje de tallo lamprey. Pero entonces, poco menos de un año después de que se publicara el artículo, el monstruo de Tully es un vertebrado. Apareció otro titulado, El monstruo de Tully no es un vertebrado.
justo cuando parecía que las cosas se iban aclarando y que casi se había llegado a una afinidad definitiva con los vertebrados, resulta que, como muchas cosas en ciencia, es más complicado. Este trabajo de 2017 argumentaba en contra de todos los puntos que se habían considerado favorables para una afinidad vertebrada en los dos trabajos anteriores, poniendo de nuevo en duda qué era realmente Tullimonstrum. Por ejemplo, el supuesto notocordio, utilizado como prueba de una posición Talo-Lamprey en el primer artículo de 2016. Fue señalado por este nuevo estudio como probablemente no siendo un notocordio en absoluto, ya que otros fósiles de vertebrados definidos de Mason Creek no conservan ningún rastro de sus notocordios. Además, el hecho de que la estructura se extienda más allá de la barra ocular y hacia adelante, en dirección a la boca, descarta completamente una interpretación como notocordio, ya que los notocordios de todos los vertebrados terminan en un punto determinado, que habría estado detrás de los ojos en Tullimonstrum. También se cuestionó la interpretación de los miómeros o bloques musculares, ya que no había una distinción clara entre las estructuras que se decía que eran miómeros o bolsas branquiales. Además, los miómeros son relativamente más delgados en los vertebrados y se extienden más a lo largo del cuerpo que los rasgos identificados en el monstruo de Tully. Las supuestas bolsas branquiales tampoco muestran la anatomía esperada de un sistema branquial similar al de las lampreas, y la interpretación de las mandíbulas al final de la probóscide, con filas de dientes opuestos, sería una característica muy propia de los vertebrados con mandíbulas, no de las lampreas sin mandíbulas. Para que Tullimonstrum tuviera un aparato mandibular como el sugerido en el primer artículo de 2016. El artículo de 2017 afirma que tendría que haber habido una notable cantidad de evolución convergente para que las mandíbulas de agarre aparecieran en el linaje de la lamprea. A continuación, también explica cómo esta interpretación es muy improbable en un sentido anatómico, ya que el movimiento del agua a través de la boca y en grandes cavidades internas es muy importante para la mayoría de los vertebrados acuáticos, ya que es una parte de cómo capturan presas y parte de su sistema respiratorio. Esto sería especialmente necesario para el tipo de estilo de vida que se cree que tenía Tullimonstrum. Sin embargo, la probóscide increíblemente estrecha y supuestamente articulada limitaría enormemente el flujo de agua necesario, y ninguna de las soluciones anatómicas que algunos vertebrados acuáticos emplean para superar ciertos problemas de flujo de agua están presentes en el monstruo de Tully. El artículo "El monstruo de Tully no es un vertebrado" continúa explicando cómo el segundo de los artículos de 2016, el estudio que analiza la estructura de los ojos conservados, también tiene algunos problemas. A saber, la presencia de los dos tipos diferentes de melanosomas es increíblemente variable entre los linajes de vertebrados. A veces, se pierden o solo tienen un tipo en algunos grupos. Los investigadores descubrieron que los ojos no eran del tipo restringido a los vertebrados, sino de algo llamado ojo de copa, un ojo ligeramente más simple que se encuentra en muchos grupos diferentes de invertebrados, pero no en vertebrados. Por lo tanto, este artículo de 2017 propone que, a la luz de todas las pruebas en contra de la asociación con los vertebrados, es mucho más sencillo explicar la anatomía de Tullimonstrum como un invertebrado. El estudio sugiere algunas posibles ubicaciones para el organismo, posiblemente como un molusco, teniendo en cuenta algunas de las anatomías compartidas que posee, o tal vez un artrópodo. El estudio también propone que, aunque es muy improbable que la criatura pertenezca al grupo de los vertebrados coronados, podría ser un cordado si los ojos comparten realmente una ascendencia común con los ojos de los vertebrados. Como tal vez podría estar relacionado con tunicados, lanceolados o gusanos hemicordados de bellota, que potencialmente comparten algunas características anatómicas con Tullimonstrum. Los betulicolianos también fueron mencionados como un posible pariente, otro grupo de extrañas criaturas del Paleozoico que han demostrado ser muy problemáticas en términos de clasificación. Luego, en octubre de 2019, se publicó otro estudio muy interesante sobre los ojos de Tullimonstrum,
analizando firmas químicas encontradas en los fósiles y comparándolas con cefalópodos y vertebrados modernos. Lo que este estudio descubrió no fue solo que los cefalópodos vivos tienen ojos con partición de distintos tipos de melanosomas, como los observados en Tullimonstrum, sino también que existen diferencias en la abundancia de metales traza entre los ojos de cefalópodos y vertebrados. Cuando el estudio comparó las firmas químicas de los melanosomas del monstruo de Tully, descubrió que coincidían más con las firmas de los cefalópodos vivos que con las de los vertebrados, una prueba más a favor de que Tullimonstrum no es un vertebrado. Así pues, no parece que estemos más cerca que en 1966 de averiguar qué era exactamente el monstruo de Tully. Pero eso no es del todo cierto. Ahora, gracias a estudios recientes como los que he comentado aquí, vamos conociendo mejor, lenta pero inexorablemente, la anatomía y el estilo de vida de este organismo. A través de un complejo y vacilante proceso de eliminación, los paleontólogos podrán avanzar para averiguar qué lugar ocupa este animal en el gran árbol de la vida. Aún queda mucho trabajo por hacer sobre el monstruo de Tully, y por ahora no está claro dónde acabará situándose. Pero estoy seguro de que la investigación futura sobre este organismo será un proceso que merecerá la pena. Estudiando especies fascinantes y extrañas como esta, comprendemos y apreciamos mejor la evolución de la vida y la maravillosa diversidad que habitó nuestro planeta. Y al hacerlo, aprendemos más sobre nuestra propia herencia y nuestro lugar en la historia de la Tierra. Durante el Cámbrico, hace más de 500 millones de años, la vida animal de mayor tamaño empezaba a afianzarse en los océanos del mundo. En este periodo surgieron todo tipo de animales extraños, muchos de los cuales han sido los primeros representantes de muchos filos que aún viven hoy en día. Una de las muchas especies conocidas de esta época es Opavinia, sin duda una de las más peculiares. Como muchos animales cámbricos bien conocidos, sus primeros restos fueron descritos en el esquisto de Burgess, en la Columbia Británica, por el paleontólogo Charles Walcott, en 1912, recibiendo su nombre del cercano paso de Opavin. Con una longitud de entre 4 y 7 centímetros, se clasificaron inicialmente como miembros del extinto grupo de los crustáceos, lo que a primera vista tiene sentido. Sin embargo, esta clasificación, como veremos más adelante, se ha ido cuestionando a medida que se conocían mejor sus formas y anatomía. Como señaló incluso Stephen J. Gould, autor del conocido libro Wonderful Life, los Opavinia, incluso comparados con otros animales del Cámbrico, eran una extraña maravilla. Los consideraba tan importantes para comprender el Cámbrico, que estuvo a punto de optar por llamar al libro Opavinias. Para empezar, lo más destacable es que tenían 5 grandes ojos asentados sobre pedúnculos. A juzgar por su estructura, es probable que los ojos fueran muy básicos, capaces de distinguir entre la luz y la oscuridad, actuando como simples fotorreceptores. Debido a su simplicidad, tener 5 de estas estructuras visuales situadas cerca unas de otras y apuntando en direcciones ligeramente diferentes les habría ayudado a visualizar mejor las formas, especialmente las que pasaban por encima de ellos. En el caso de posibles depredadores, algo apoyado por su inclinación hacia arriba en lugar de hacia adelante. Otro rasgo notable era su larga probóscide, 1/3 de su longitud total, que estaba unida a sus apéndices frontales. Tenía una garra distal en el extremo, que le ayudaban a agarrar alimentos. Al tener espinas que apuntaban hacia adelante y hacia dentro de la garra, probablemente se alimentaban de partículas de comida y pequeños organismos de cuerpo blando, presentes en los sedimentos del fondo marino. También es probable que la probóscide solo tuviera un grado limitado de movimiento de lado a lado, ya que los fósiles conservan la probóscide con frecuencia en una variedad de posiciones verticales, pero las que están en una forma más horizontal son mucho menos comunes. Una vez agarrado el alimento, la probóscide lo habría pasado a la boca ventral, que curiosamente estaba orientada hacia atrás, con la probóscide curvándose hacia atrás y depositándolo allí para que la Opavinia se alimentara. Gracias a la increíble conservación de los muchos fósiles que tenemos de ellos, se ha descubierto que tenían divertículos intestinales pareados,
lo que probablemente habría ayudado a aumentar la eficiencia de su digestión y la cantidad de nutrientes que podían obtener de sus alimentos. Más interesante aún es su cuerpo, con muchos lóbulos laterales junto a una prominente aleta caudal que les habría ayudado en la locomoción, la cual se proyectaba hacia afuera desde los lados de su cuerpo principal. Estas estructuras, aunque parecidas a las de animales como los trilobites, habrían sido mucho más blandas en vida, ya que no tenían la armadura mineralizada ni los duros exoesqueletos de los trilobites y otros artrópodos vivos. De ahí que sus cuerpos estén aplanados como cuando están fosilizados, y que muchas de sus características internas aparezcan a menudo como impresiones. Sin embargo, a juzgar por los fósiles que tenemos, los cuerpos no parecen haber sido demasiado flexibles, solo se observa una flexión moderada, lo que significa que las ondulaciones rápidas eran casi imposibles, indicando que Opabinia se movía a un ritmo más lento de lo que cabría esperar. En conjunto, estas características hacían que su aspecto fuera muy poco ortodoxo, en comparación incluso con muchos otros animales del Cámbrico. La redescripción realizada en 1975 por el paleontólogo Harry Whittington provocó incluso risas cuando se dio a conocer su nueva reconstrucción en un congreso paleontológico, lo que le sobresaltó, pero también le motivó a seguir adelante para trabajar aún más en su redescripción y demostrar sus interpretaciones para que no quedaran dudas. No acertó en todo, como se verá más adelante, pero sus esfuerzos hicieron que su visión de Opabinia estuviera muy bien razonada y fuera muy apreciada. De ahí que muchas piezas de paleoarte no hayan ido, en general, mucho más allá de su interpretación. Desde los años 70 se ha aprendido mucho sobre ellos y otros animales del Cámbrico, como que los Opabinia tenían patas, lo que ayuda a comprender su ecología. Este fue un gran debate y una de las características más confusas, aunque es evidente que tenían pequeñas estructuras triangulares en la parte inferior. Lo que eran exactamente era objeto de mucha controversia. Harry Whittington interpretó estas marcas como prolongaciones de sus intestinos, con una explicación alternativa en 1994 de Chen y Chow, que pensaban que formaban parte de los divertículos intestinales. 2 años más tarde, Wood planteó la hipótesis de que estas formas no eran internas en absoluto, que en realidad estaban separadas de los lóbulos y más abajo en el cuerpo. Fue entonces cuando se conoció la primera idea de que estas estructuras cónicas eran verdaderas patas, algo así como lo que falta en los gusanos de terciopelo vivos. Esto se confirmó aparentemente cuando en los extremos de las aparentes patas se encontraron manchas mineralizadas que parecían corresponder a garras duras. Otros trabajos de 2007 afirmaron que las patas tenían la misma composición que el intestino, lo que parecía confirmar la opinión original de Whittington, aunque otro trabajo posterior de 2011 sugirió que la composición química no era exclusiva del intestino de estos animales, y que en realidad eran indicativos de la mineralización que se produce en las cavidades llenas de líquido, que normalmente se encuentran en las patas, aunque sin las garras antes mencionadas. Así que, en lugar de ser un ágil nadador como muchos de nosotros, probablemente los imaginamos, los Opabinia probablemente habrían estado haciendo mucho más en el sentido de desplazarse por el fondo del mar, solo ocasionalmente levantándose del suelo cuando necesitaban moverse más rápido. Todo esto y mucho más ha dificultado la clasificación de los Opabinia y la comprensión de lo que eran. Con toda su extraña anatomía, se han planteado muchas respuestas diferentes para descifrarlos. Harry Whittington, en los años 70, llegó a la conclusión de que Opabinia no era un artrópodo, al no encontrar pruebas de las extremidades articuladas que se observan en los artrópodos, y señalar que la probóscide no se había visto en ningún otro animal conocido del grupo. También surgió una vez una clasificación estrechamente relacionada con los tardígrados, que los dejaba como un artrópodo tronco junto a los radiodontos. El clado que incluye al mucho más grande Anomalocaris y sus parientes. En la época en que se publicó la investigación de Whittington, los grupos troncales se conceptualizaron como un conjunto parafilético de miembros que excluye al grupo superior, en este caso los artrópodos.
Esto ayuda a dar sentido a algunos fósiles luminosos que, de otro modo, no encajarían perfectamente en la sistemática definida por algunos organismos vivos, siendo esencialmente tías y primas evolutivas. En el caso de Opavinia, para los artrópodos vivos y sus parientes, se trata de un concepto relativo, ya que aunque pueden contener vástagos de miembros de un linaje anterior al último ancestro común del grupo de la corona, los tardígrados, por ejemplo, son capaces de formar su propio grupo de la corona, pero también podrían considerarse un grupo del tronco relativo a los verdaderos artrópodos, aunque en términos generales son panartrópodos, situados en la base del árbol de los artrópodos. Esto demuestra que, aunque todos estos animales y los periodos de tiempo en los que vivieron eran muy inusuales y aparentemente extraños para nosotros hoy en día, aún pueden entenderse en lo que respecta a los procesos evolutivos. Durante mucho tiempo después de que se describiera Opavinia, fue el único género de su clase descubierto, y así permaneció durante más de un siglo, hasta hace muy poco. En 2008, los paleontólogos describieron un animal que también se descubrió en rocas cámbricas, aunque más jóvenes, de Utah. Se encontraron en el esquisto Wheeler, aunque en aquel momento se pensó que se trataba de un espécimen de Anomalocaris. Un examen reciente, realizado en 2022, descubrió que, en cambio, era mucho más probable que pertenecieran a Opavinia. Después de ser comparado con más de 50 otros animales extintos y vivos, 125 rasgos fósiles de Utaurora fueron examinados, y se encontró que Utaurora se recuperó como un opavinid en el 68% de todos los árboles filogenéticos recuperados, y solo el 0,04% para Radiodonts como Anomalocaris. Esto demuestra que los Opavinia no existían aislados, sino que tenían parientes, y aún quedan más por descubrir y reconstruir. Solo se conocen unos 42 ejemplares, lo que significa que eran muy raros en el esquisto de Burgess, ya que constituían menos del 0,1% de la comunidad, lo que puede deberse a un fuerte sesgo de conservación o simplemente a lo raros que eran en comparación con otros animales. Sea como fuere, aún queda mucho por saber sobre los bichos raros con trompa y 5 ojos, y sobre cómo eran ellos y otros animales del Cámbrico cuando existían. Hoy viajamos en el tiempo hasta hace 500 millones de años, al periodo Cámbrico, para conocer a una de las criaturas más extrañas de esa época. Imagina un ser diminuto, de solo 1,5 milímetros de largo, pero con un ojo gigante que lo hace único en su clase. Les presento a Cambro Pachicope, un artrópodo prehistórico con una historia fascinante. ¿Qué es este diminuto ser? Cambro Pachicope vivió en una era en la que la vida apenas comenzaba a llenar los océanos, y las criaturas experimentaban con formas y funciones. Sus fósiles fueron descubiertos en el famoso yacimiento Orsten Lagerstatten, en el sur de Suecia, un lugar que conserva detalles increíblemente finos de los organismos, pero lo que más llama la atención es su ojo compuesto gigante, tan bien preservado que los científicos pudieron estudiar incluso su estructura interna. Un ojo que todo lo ve. ¿Cómo está construido este ojo? Tiene 3 capas principales, capas externa e interna, hechas de material transparente que protege el ojo. Capa media. Aquí está el misterio. Contiene un pigmento oscuro que probablemente filtraba la luz azul. Esto era crucial para cazar, ya que la luz azul puede crear interferencias en el agua. Este diseño ocular nos dice que Cambro Pachicope probablemente era un depredador. Su visión debió ser excepcional, lo que le permitía rastrear a sus presas en aguas con poca visibilidad. Un cuerpo único. Cambro Pachicope tenía 4 pares de apéndices en la cabeza. El primer par funcionaba como antenas, mientras que el segundo tenía una estructura birrámea, similar a manipuladores. Su boca estaba situada en la parte inferior de la cabeza, justo delante del segundo par de apéndices. Y eso no es todo. Su cuerpo estaba formado por 4 segmentos, cada uno con un par de apéndices en forma de paletas. Al final, su cuerpo terminaba en un telson, una cola que probablemente lo ayudaba a nadar. ¿Dónde encaja en el árbol de la vida?
Desde el punto de vista evolutivo, Cambro-Pachícope es como un rompecabezas antiguo. Al principio, se pensó que pertenecía al grupo Pancrustacea, que incluye a los ancestros de los crustáceos modernos. Pero investigaciones recientes lo colocan en un grupo más amplio conocido como Mandibulata basal, que incluye a los antepasados de insectos, miriápodos y crustáceos. Otras criaturas descubiertas en el mismo yacimiento, como Hennings moenicaris y Martinsonia, podrían ser parientes evolutivos de Cambro-Pachícope. Todas ellas nos ofrecen pistas sobre el origen de los crustáceos modernos. ¿De dónde viene su nombre? El nombre Cambro-Pachícope significa ojo grueso del período cámbrico. El nombre de su especie, clarksoni, rinde homenaje al paleontólogo E.N.K. Clarkson, quien hizo importantes contribuciones al estudio de la vida antigua. ¿Por qué es importante? A primera vista, Cambro-Pachícope podría parecer insignificante. ¿Qué son 1.5 milímetros en comparación con los gigantes del pasado? Pero en realidad, este diminuto ser revela un mundo de información sobre cómo evolucionó la vida en el período cámbrico. Su ojo complejo es una maravilla evolutiva que nos da pistas sobre cómo los animales antiguos veían, cazaban y sobrevivían. ¿Te ha gustado este viaje al Cámbrico? Dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué criatura prehistórica te impresiona más? Continuaremos explorando a los habitantes más enigmáticos de los océanos antiguos.